17 años, comenzando una gloriosa carrera de éxitos. Tito Trinidad, con sus puños y... Hoy, 9 de junio del 2002, nos encontramos una vez más en el domicilio de don Víctor Romero, grabando para Patricio y algunos familiares que se encuentran por allá en los Estados Unidos. Buenas tardes, don Víctor, señor Inés, Juanito, buenas tardes con todos, Pulchungo. Adelante, ustedes pueden enviar algún saludo, mensajes, que estamos empezando una grabación de un nuevo video para Patricio. Llame, joven Limón. Primeramente, a mis hijos quiero decir, en primer lugar, mis bendiciones, que Dios les bendiga, que Diosito les bendiga en el trabajo, en la salud y todo lo mismo. Y vamos a comenzar esta grabación andando, primeramente aquí, con la familia, y vamos a pasar unos momentos amenos grabando para mandar para allá, y Dios quiere que llegue allá lo más pronto. Así es. Adiós. Bien, don Víctor, entonces vamos a empezar una grabación, no solamente aquí en la casa, sino por algunos lugares, recintos de nuestra parroquia y también de nuestro cantón, ¿no? El señor Inés, también usted de pronto, o el Pulchungo. Ven, camina, camina. Señor Inés, usted también de pronto quiere enviar algún saludo para sus hijos, adelante, tiene la oportunidad. Muchos saludos a mis queridos hijos que están por ahí, lejos. Patricio, Bolívar, Genaro, pidiendo a Diosito que ustedes estén bonitos, que estén con salud, que Diosito y la Virgen les proteja en todo, que todos sigan adelante. Quizás los pensamientos de ustedes no sean en vano, porque fueron de aquí hablando, diciendo que así van a ser buenos, diremos así, salir en adelante. Dios quiera, me dijo así, ¿no? Todo hay confiarse en Dios, después en ustedes. Y aquí está Patricio, ¿cómo dices? Tu pilchungo. Era pulchungo, pero ahora ya no es pulchungo, sino está medio tusado. Está costando. Sentía la necesidad de dinero él también. Ha vendido su traje. Hoy día no está ni bañado, por eso está medio amarillento. Así es. Pulchungo ve las cámaras, nada. Oye, pulchungo, ve allá. Así es, mis hijos, que estén bonitos ustedes por ahí, ¿no? Bien, y vamos así mismo a seguir conversando mientras estemos grabando, ¿no es cierto? Así es, Sí, así es. Guillermito. Bueno, por acá tenemos a Juanito también. Juan Pablo. Ah, Allá Juan viene Pablo. Juan por arriba. Bueno, Patricio, te mando un saludo de esos tremendos, así, grandísimos. Y que te vaya muy bien el todo y que Dios te bendiga. Agradezco, te mando. Y Dios le pague por haber mandado la platita. Y al tonto vago del Bolívar es que trabaje. Ya mismo tú también de pronto vayas a hacerle trabajar por allá. Ya es posible, ya a veces que me avanza a llevar antes que me... Es que vaya. Antes que me vayan calando. Antes que se amarre. Antes que me amarre. Y ya la novia queriendo casarse está allá. Sí, queriendo venir. Y él está difícil. Él dice que está difícil, medio... Este muchacho sabe pensar, entonces sabe que las cosas no son tan fáciles del matrimonio. Y te quisiera decir que has sido plenos equipos participando de Bolívar. Están funcionando, claro. También ya empezaremos a visitar, entonces. Mi cama no está botando, ¿cómo que quieren su? No importa, estamos en confianza. Vamos ahí. Niñas, ¿cómo Hola, amor, ya están? vienen. Hola, Ya vienen. vengan niñas, vengan, que saluden a las cámaras. Ven acá, ven acá. Charita, ya les queja la compañera de la casa. Entramos en la segunda planta de la casa de don
Víctor, y por aquí observamos a los vecinos que están pasando, pero ya no enfocamos bien porque pasaron muy rápido. Bien, aquí tenemos una vista de una frontal de la casa de don Víctor. Entonces estamos viendo el huerto que tiene de manzanas, de melocotones, de aguacates, en fin, ¿no? A pesar que ya la época de cosecha ya se va terminando. En todo caso, allí no se ha avanzado, creo, a cosechar, y es una buena manzana, una manzana grande, para que el Pacha ya se esté mandando sus salivas. Claro que ya tendrán a lo mejor mejores frutos, pero otra cosa es de lo propio. Así es, claro. Bien, y por allá, en cuanto ahí ya al frente se encuentra la casa que está en construcción de mi hermano Luis, y a lo mejor Patricio creo que aún no veía. Y por acá no ha habido mucha novedad, muchos cambios, que digamos, sigue siendo la entradita por allí en la propiedad de mi don Octavio. Aquí está la entrada a la casa de don Víctor. Aquí tenemos nuestro famoso DJ, que nos alegra toda la vecindad en los momentos de tristeza a veces. Estos son dos parlantes grandes, muy buen equipo que tiene. Aquí tenemos a nuestro DJ. Aquí está él. Como ves, está todito bien forrado, cosa que no eche nada de polvo. Sí, todito con plástico, decorización, todo bacán. La compactera nueva que compré, y aquí todos los equipos están funcionando menos, o sea, no está puesto más, nada, como los palos son muy pequeños, ya todo tranquilo. Solamente ya compré unos palantes más grandes para mandar ya más, ahí puede ser. Entonces manda solamente ahí nomás, todo tranquilo. Y acá el equipo. El equipo le está quemado el amplificador y ya no vale. Ya que están toditos los CDs que he comprado, bacán. Solo música, o sea, bailable. Solo merengue, cumbia, salsa, nacional. Más antes tenían así mismo una caja de cassettes, no, ahora tienen de CDs. Este es un progreso. Ah, No, sí, chévere, así. Ajá. Y no van a hacer mucho volumen, hijo de pata, aquí se rompen los vidrios de la casa. Tiene una buena salida, ¿no? nada. Una muy buena salida. Hola acá. Ya mismo vamos a hacerle hablar a la Gabriela también para allá. Ahora con mucha presión que está... Que vos tenés que hacer prácticas que los pies están bien cubiertos todos. No está entrando polvo, no. Está bien guardado. Ah, todo está bien conservadito, está bien tapadito todos los equipos, no hay cuidado, están en muy buenas manos, por lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Están en muy buenas manos de Juanito. Aquí tenemos la cama de don Víctor. Ya está adivinando él. Y hermosos closets. Hola, mijo. Bien. Aquí tenemos a Nancy. Hola, Nancy. Aquí estoy de llegada. Bien, Nancy, puede también de pronto, desea enviar unos saludos para el Pachi, para el Bolívar, para el escenario. Sí. Hola, Pachi, ¿cómo estás? Es un gusto pues estar mandando esta grabación para vos, esperando que lo disfrutes. Pues recibir el saludo de todos nosotros y del equipo que siempre está acordándose de vos. Y quiero que Diosito te bendiga y que estés trabajando con los hijos sentidos para que hagas alguna cosa. Y así es que de esta manera estamos ya comenzando la grabación y
Vamos a continuar. Claro. Gracias. Bien, como decía Nancy, pues esperando que un pronto y bien venturoso retorno para todos ustedes, que vengan como fueron unos anitos para disfrutar como lo hemos sabido llevar. Y esta cancioncita dedicada, dice Juanito, para todos los que lo miran allá. Y vamos a ir saliendo. De la casa, amigo. Viendo lo que es todo el panorama de Abuga, de Huapán, Bayas, hasta San Miguel, por ahí, ¿vos te acuerdas, no? Bien, por allá ahora se encuentra más poblado de todo, se ven más casas, Ajá. más ambiente, más arreglado todo. Sí, acá abajo prácticamente ya es una ciudadela pues de los vecinos Sánchez, Cabreras. Tienen unas hermosas villas por allá, están progresando bastante, ellos también se encuentran allí en los Estados Unidos, también están dándole ellos también al trabajo. Por aquí tenemos la casa del vecino de Don Segundo León, y aquí al frente tenemos la casa comunal que Se hizo últimamente, ¿no? Se hizo últimamente. Ahí va a estar la casa de Florencio. Y bueno, está en Florencio, construcción ya. todavía, vamos a continuar con el trabajo porque siguen con proyectos. Y aquí está el gran local de recepciones de Florencio, Más que arriba la también casa azul, está en construcción. el Lucho. Allí tenemos la casa de Lucho, que ya casi está terminada, la casa de Lucho. Para atrás está la casa de Don Lucho, el papá de los muchachos, y para atrás está la casa de la Zaida, y está la casa de la señora Piedad. La iglesia, aparte de la iglesia, nos daremos una vueltita por allá también, porque hay unos pequeños cambios que se ha dado allí. Está hecho un replantillo, ya prácticamente tenemos una cancha encementada, se ha construido un muro, un pequeño escenario para los actos sociales, así, en fin, ¿no? Y eso es en cuanto podemos tratar de enfocar desde el balcón de acá atrás de la casa, donde Pachi, tú sabías de estar parado viendo cuando yo pasaba por aquí cargando hierba, a veces venía de la playa, ¿recuerdas? Allí está el camino este que viene de allá de Huapán. Y ahora vamos a hacer un enfoque más a la lejanía. Por allí está el sector de Windy League, también que está bastante poblado con los señores que se han ido también a los Estados Unidos, es más prácticamente de ellos las casas nuevas. Y allá al frente tenemos la casa de tus señores abuelitos, Pachi, no me ubico bien, pero ahí. La casa esa grande Y así parece. de Javier. Allí está, ay, me ubiqué, allí está. Allí están, ellos también, no sé si es que habrá algún día la oportunidad de grabarles a ellos también, pues enviaremos una grabación. Un rato más por ahí. Claro, y aquí tenemos
nuestro hermoso Abuga, que ahorita se encuentra despejado. En estos momentos no está lloviendo mucho, apenas las pequeñas garúas que pasan y vuelta hace sol, así nomás unas temporadas medio muy bruscas, unos cambios de temperaturas fuertes, ¿no? Por allá tenemos el sector de Guardanchú, acá abajo tenemos Aguapán Centro, que ya a lo mejor nos demos un vueltazo más tardecita porque cara, el tiempo es muy ingrato, que pasa muy rápido y la grabación se va muy lenta. Y así es, ¿verdad? Sí, ya tenemos las minas de la cantera, tenemos Valdivieso y para atrás parte de Cachipamba, allí está el templo de Cachipamba. Ahí está el carretero que se va a Valdivieso, se baja, bueno. Y como había dicho anteriormente, ya las casas nuevas que se han construido por aquí están ya impidiendo la visibilidad de todos estos sectores. Así es. Así es, mira. Y por acá atrás tenemos el garaje, y ya vamos a ir a darnos una vueltita por adentro. Ahí vienen esas manzanas, están esperando que vean la avenida del Patricio, ¿no? O del Bolívar. Es cierto, mi amigo Bolívar también ya a veces se me sale de la lengua, ya tiempos que no le veo, se ha vuelto muy ingrato. Quiere borrarse de la mente, digo. Sí, me dijo que quiere borrarse del CPU de uno ya. Es que al Pachi, como recién se fue, le tengo siempre... De Genaro, que venga más pronto a comer manzanas, digo. Claro, no, aquí están, las manzanitas están buenas, y es que no sé qué ha pasado. Ha estado esperando la grabación, no ha cosechado, aunque la mayor parte ya ha cosechado, creo, no sé. Sí, ya ha cosechado, la gran parte ya. Unas buenas manzanas hay, pero son buenas, pero más últimas que sean, están grandes. Sí, son las últimas manzanitas ya. Pachi, ahora que vengas acá abajo para que le vuelvas a reconstruir un pozo que tú tenías. No, del Bolívar. Ah, del Bolívar, sí. Ah, del Bolívar. Ahí tenía pescado, sí. Claro, peces. Está pescado. Arriba, vuelta en el pozo. Acá arriba tienes pescado. Ya. Sí. No, Acá está por arriba. Sí. Así es. Bueno, así están mis estimados amigos por aquí. Entonces, desde ya, la labia de todo mal grabador. Me disculpan, hermano. Hola, tío, diga. Hola, tío, diga. Hola, tío. Y las niñas también están Y vos, aquí. Gaby. Hola, papi también diga. Hola, papi, Chudi. Hola, papi, Chudi. Papita. Bien, entonces, como ya les iba mencionando, por favor, me disculpan alguna mala palabra, a lo mejor se me va de pronto, y la mala grabación, no, pero en todo caso lo hago con toda la buena voluntad y con todo el aprecio y respeto que se merecen ustedes, mis amigos que se encuentran allí en los Estados Unidos, y quiero hacerlo de la mejor manera para que ustedes sepan aprovechar y disfrutar de esta grabación. Siempre que tengan presente que los llevamos en nuestros corazones, aunque la distancia nos esté separando un poco nomás, ¿no? Porque mientras estemos vivos, algún día nos hemos de encontrarnos en cualquier lugar del mundo. Si Dios quiere, ¿no es cierto? Así es. Acá del Pachi está. Acá está tu cama, Pachi, mira, ve. Con frío está la Ahí está cama. botada la camilla de él. Pero bien arregladita, bien conservada, ya ves, Pachi. Volverás, hombre. Mira, aquí están los pósters. Y bueno, ya se han retirado algunos billetes que tenías tú, Pachi, aquí. Recuerda. Seguindo el viento, diga. Seguido en el viento, como todo se dolarizó ya. Se jodió todo aquí también ya. La cama del Pachi, del Juanito, de vos nadie. Ajá. De verdad, aquí están todos. Vamos a continuar con nuestra grabación. Hola, niña. Hola, papito, diga. Vamos a bajar para hacer una pequeña entrevista por allá a la nueva familia que llegó. Buenas tardes, Flori y su linda familia, pues.
estamos grabando como ya habíamos puesto de acuerdo con toda su familia para enviar esta grabación allá a los Estados Unidos. Flori, tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, un saludo muy cordial para toda nuestra familia allá en los Estados Unidos y como siempre muy especial para mi esposo, para mi hermano Patricio y Bolívar. También un saludo con mucho cariño para Walter, para su esposa y su querida hijita. También un saludo que nunca podría faltar, no, a pesar que no los conozco, a toda la familia de Genarito que me está ayudando a construir la casita y todo, ellos siempre están dando una manito. Yo les agradezco mucho y ojalá Dios quiera, siquiera con una saludación, con un buen genio, les pudiera pagar alguna vez, con una moral, pudiera ayudarles yo también alguna vez. Por lo menos quisiera llegar a conocerles, porque en realidad no les conozco a nadie. También para decirles que estamos muy bien nosotros aquí, gracias a Dios, con el apoyo que ustedes mismos nos están dando, nos encontramos bien y esperando que ustedes también estén bonitos y deseándoles todo lo mejor para ustedes. Gracias. Mira, Flori, sus niñas de pronto desean hablar, un saludo para Gena, Gaby. No, vamos a tratar de romper el miedo, los nervios. Papita, te quiero mucho. Bueno, Cholita, qué linda la niña. Si ves, Gena, tienes que trabajar más duro y estar más pronto que temprano, mi hermano, por aquí tienes una vida. La Prisi ya está queriendo casar, digo, ¿no es cierto, Prisi? No. La azúquita de la azúcar más. Está queriendo casar la Prisi, dice, ya está queriendo casar la Prisi. Ya se enojó, ya está enojada. No te lo convence, no te enojaron muchísimo. ¿No es cierto, Genaro? No. Ya me a hacer eso, Genaro. Va a tener un montón de yernos. Sí, Gena, va a tener 3 yernos. Para que algún día como... Que apure nomás, Genito, verá. Genito, es que apure nomás para que venga rápido y que vea su baba acá. Cuando ya te Está en estado la casa, Genito, ya está todo ya. No haciendo más. Gracias a Dios está trabajando, está haciendo cualquier cosita. Gracias a Dios. Y ya, pues como siempre, deseándole el ñeque, ¿no? Ñeque, sí. Sí. Así es. Vamos a ingresar al taller de Don Víctor. Aquí mi chaco, taller de... Es un hermoso taller donde Don Víctor Sí, se aquí dedica. es donde trabajo. Es un taller completito. Materialito, todo el pelo. Mire esta hermosa puerta. Esta es la parte de atrás. Esta es la cara. Es Ah. la cara de la puerta. ¿Es una puerta de la parte frontal o...? Cortada es. Esta es una puerta como para sala y comedor, ¿no? Ah, ya, para el comedor. Sala y comedor. Ah, ya. Aquí van unos vidrios catedral. Hay como una cerradura de color este, por ejemplo. El dorado. Ah, no, blanco. Ah, ya, sí. Qué hermosísimo. Claro, es color para una cocina mismo. Justamente. Ah, ya. Sí, bonito está. Así, pues aquí solamente está de sacar el brillo de la casa, está puesta nada más. Y listo. Ya lo más está hecho, ya la armada es lo más duro, creo. Sí. Bien. Si me incrusta ya está con eso. Ya. Bien Ya está está. prácticamente, me entregaron más casi ya la... Bueno, don Víctor, bueno. En verdad usted es un excelente trabajador, un muy buen maestro que en verdad... El materialito seco. Todo, se hace las cositas con afán, con cariño, lo que se hace, ¿no es cierto? Claro. No hay necesidad de ganarse el dinero de un momento al otro, sino lo que pasa es que hay que hacer bien hechas las cosas. Con Eso es. voluntad, con gana, Voluntad, con eso. amor a la profesión. Así es. Eso es lo bueno, Ego. Sí. Sí. Bueno, entonces, Así es. luego de esta entrevista, de esta visita, pues nos vamos ahora sí a nuestro recorrido que estábamos anunciando desde antes mismo.
Bien, Puestitos que entonces. están ahí, puestitos de aquí. Aquí está el baño, Pachi, mira, pues tú, si has de recordar cómo era. Sí. Tú que te fuiste últimamente, en cambio, cuando se fue el boli, esto no había, creo. Nada, Y en no había cambio, pues aquí. ahora ya había, esto es el cambio que se ha hecho. Y bueno, en cuanto a Pachi, ya fue viendo, creo, todo este cambio, él mismo fue ayudando a hacer esto, creo. Aquí continuamos con los materiales, aquí tenemos a nuestra famosísima Marcia. ¿Cómo está Marcia? Bien, Con dos celulares. Pero no son míos. Bueno, vamos a continuar con la grabación. Entonces aquí están las puertas del trabajo de don Víctor. Aquí está un tanque grande de reserva para la Estamos captación del dedicados a agua. hacer puertas ahora. Estamos dedicados. Puchugo, graba ahí está de arriba. El puchigo está tomando el sol, se llama tomar el sol. Tomar el sol. El puchigo él cuida el material, aquí es Pero él va a quedar el bravo de la casa. La cosa del pelo. Está la camioneta de don Víctor. Sonríe, mijo, sonríe. La salida, pues acá en la puerta de la entrada acá, del ingreso acá al taller de don Víctor. Aquí tenemos unas moras, unas hermosas moras, unos tomates, duraznos. Y ahí está la camioneta ya lista con el destino hacia el más allá. Vamos ya a salir, las niñas están ya listas. Bien, esta es una vista desde acá atrás. Estamos grabando cómo está saliendo don Víctor. Es una hermosa entradita, ¿no? Están con unas piedritas pintadas y todo. Ah, ya sale don Víctor, más bien. Vámonos a un ladito. Bueno, pues se mejoró la tarde porque por la mañana estaba medio llorón el día. Bueno, se mejoró, ya está haciendo un hermoso sol como para que salgamos mismo a grabar. Aquí tenemos como don Víctor sale con su flamante. No, con su carrito. ¿Qué pasa, Juanito, hombre? Bueno, ahora sí vamos a ver el equipo que el Pachi también ha mandado, dice. Vamos a ver, vamos a grabar. Ah, ya está, ya. Vi como siempre, Juanito. A ver, mira Patricio, verás. Aquí está todo la ley. Este es el amplificador que ha mandado una vez el Bolívar. Este no es el que mandaste vos. Le conectamos el grande, el del Bolívar. Aquí está donde se meten los CDs. Ah, Si miras, ahorita esto, ya están con los CDs todo la puesto verdad que me ahí. mande unitos para ir escuchando música. Verás, ahí te prendo. Ah, ya está la radio. Conservadito también. Oye, Ande. Estos cambios, las músicas, todo esa nota. Ah, es digital. Sí. Ah, está con el ecualizador también. Si ves aquí este chico trocito, este es el ecualizador del Bolívar, también está conectado. El equipo, el ecualizador, el amplificador, las cajas y esta nota de los... Tele, Pachi, ya ves, vos más antes sabías, estoy haciendo diabluras al parlante. Juanito, parece que te baja vos, hombre, ¿ves? Ha hecho maravillas ver aquí al ecualizador. Solo buena música, merengue nomás. Un poco más ya le conecto el televisor aquí. ¿Ya ves, Pachi? Bien, ahora sí vamos, no bombemos mucho, dice. Está bien en cinta. Con sus mechas. Con las mechas. Ah, el parlante ha estado tratando de pasar acá. Ahí ya nos acomodamos. Ponen dentro, Gaby. Ponen dentro. Por cierto, también vale mencionar que estamos con las vías casi acabadas. Están bien... Sí, está sonando. Están bien destruidas porque se está realizando el nuevo sistema de agua potable y por eso se han abierto las vías. Por eso no están tan transitables las vías, están medio bien malas, teníamos malas y están ahorita
más malas todavía por esta situación del agua potable. Llega ahorita está en 14. Y bueno, ya entonces trataremos de enfocar lo que más se puede, ¿no? Bien, nos encontramos aquí en la curva y enfocando la casa de don Víctor, que está pero al pelo también, lleno de vegetación, cubierto de árboles. La casa no era así más antes, pues no tiene un baño y todo, como podemos observar. Los trabajos agrícolas, construcción de zanjas, de terrazas para evitar la erosión de los suelos. Creo que es la única propiedad que va conservando estos trabajos que fue haciendo el famoso UMAP. Ya. Y en cuanto a acá abajo tenemos otra casa. ¿Qué nomás? Y aquí tenemos la casa de los hijos de don Manuel González. Allá está la famosa cancha del bosque. Y bueno, eso en cuanto a novedoso, es esa casita que se ha construido por acá. Y las otras casas ya existían mismo. Y vamos a enfocar por acá. Ya no digo nada mejor. Bien, nos encontramos ingresando hacia los parqueaderos del templo de San Francisco. Aquí podemos observar el convento de San Francisco. Sonríen que salen en Aquí las está 8. bueno, hasta los chiscos salen aquí. Como observan, hay borrachos. Y aquí podemos observar como, digamos, aquí no ha habido mucho cambio. En verdad sigue así mismo como era más antes, no podemos esperar mucho cambio. Me encanta andar no pueden andar. Y de esta manera estamos llegando acá a San Francisco. Este es el convento, las torres. Y aquí lo más rico que somos verán. Y acá abajo tenemos la escuela San Diego de San Francisco, que sigue en construcción. Es una escuela grande. Salúdale, buenas tardes, señorita. La de San Diego de San Francisco ya no es solamente un colegio, sino ya también tiene la escuela San Francisco, funciona aquí en estas aulas. Y bueno, ahora sí vamos a enfocar el convento de San Francisco. Allí están las torres, la Virgen de la Nube. Por allá está la emisora de la Radio Santa María. Y bueno, hemos llegado luego de unos minutos que hemos estado de recorrido. Pues ahora Vamos a San Francisco. Vamos a volver ya arriba de la Virgencita. vamos a volver visitándoles y grabando. Vamos ahí entonces. Bien, estamos subiendo pues al santuario de San Francisco. Bien, allí están los reflectores, nuevos reflectores que pusieron aquí en San Francisco. Y ya está de Basile de Marcia por aquí. Por aquí tiene a su fan, a su fanático. Bien. No nos encontramos todavía en la parte más alta, sino más bien en la parte del medio, de las gradas. Y queremos enfocar la ciudad, cómo se encuentra, cómo está. Un domingo tarde, todo tranquilo, no hay ninguna novedad, todo en paz, en armonía. Ahí vemos a don Víctor que sube al trote, está desesperado diciendo que estamos que le hemos gavelado.
Bien, ahí vemos que ha llegado Víctor. Aquí la señora Inés está avanzando. Sí, claro, ya vamos a ingresar. Ahí tiene fachoso. Que no se ha terminado. Ya vamos a ingresar a este templo, hacia el interior del templo.
encontramos aquí en el Santuario de San Francisco y estamos enfocando la Universidad Católica de Azogues. Justamente más acá se encuentra el terminal terrestre de Azogues, parte nomás porque se encuentra tapando la cubierta de una casa. Y allá se encuentra la urbanización de la Concordia, por allí tengo entendido que tiene una propiedad del Genaro, creo, si no me equivoco, algo así. Más al fondo tenemos la famosa vía rápida Azogues Cuenca o Azogues Descanso. Del Descanso hasta Cuenca se encuentra la autopista. Bien, ahí está la famosa vía rápida, allí se encuentran los cortes de los cerros que se realizaron para poder realizar esta vía rápida. Por allá vemos que está todo despejado, no hay inconvenientes. Bien, allí están los cortes que ingresan hacia el terminal terrestre de Azogues. No hay muchas cosas muy novedosas. Ahora por el momento se encuentran abiertas las vías porque también se encuentra en un sistema nuevo de agua potable aquí para la ciudad. Se encuentran las vías abiertas, allí podemos observar la vía rápida, que la gasolinera, también allí tenemos la vía que conduce hacia las partes altas del cerro, dice que enfoque a Charazón y que trate de divisar el colegio. Bueno, en verdad no me ubico yo en dónde se encuentra el colegio, pero solo sé que el colegio se encuentra ya en su propio local, tiene ya sus propias aulas. Tu colegio, Pachi, parece que es justo el que se encuentra. A ver, ahí está, ese es el colegio, allí está en el centro del enfoque se encuentra el colegio Santa Marianita. Ya, y aquí se encuentra la radio Santa María. La policía está guapa, está con la camioneta de la Virgen de la Nube. Están muy chicas. Han comprado muy chicas las gafas. Con esa risa a la esquina. Bien, continuamos con nuestra grabación. Se encuentra al fondo la vía rápida, la cárcel también se encuentra allá. Y tenemos el edificio grande de los juzgados aquí en la ciudad, donde se encuentran todas las oficinas de los juzgados. Podemos observar acá abajo en la cancha de San Francisco, se encuentran jugando los jóvenes. Y bueno, pues estamos ya dirigiéndonos a un encuentro parado aquí sobre la terraza, pues no, espero que no me caiga. Y bueno, continuamos. Bien, nos encontramos aquí en el terminal terrestre de Azogues. Este es el famoso Truras del urbano, que son los últimos modelos que han salido para el servicio de nuestra ciudad. Allí está el famoso terminal terrestre. Ya bueno, un poco digamos más organizado, pues no. ¿De aquí qué? Tiene una cabina de policía y bueno. ¡Vente allá, vamos! Aguante, cuidado. Salen dos taxis y no saben cuál. Muy bien, esto así está distribuido
La avenida Che de terrestre. Guevara. Ai cierto c'era nel muchacho. Este Che de la Nancy. Y aquí está el famoso intercambio bajo la autopista. Este es el parque infantil que hay aquí del terminal. Bien, y allá al fondo se encuentra la vía rápida, famosa autopista. Che, Este- está con su habano. Ahí está el famoso Che de la Nancy. Un buen Con su habano. Che de la Nancy. Bien, estamos acá en la parte posterior del terminal terrestre. Bien, este es uno de los juegos de diversiones que tiene aquí el terminal terrestre para los niños. Ahí están las niñas. Y hay unos columpios y etcétera, algunas diversiones más. Bien, aquí encontramos a Ron Víctor con la señora Inés que están queriendo comprar un poco de sancocho. Bien, y así tenemos algunos juegos más aquí para que disfruten todos los niños y ¿por qué no los adultos también que vengan en sus tiempos de meditación, de descanso por acá, por estos lugares medio a disipar la mente, como es el dicho, a descansar. Bien, y sí hay un sinnúmero de distracciones aquí en el parque. Y se van a subir las niñas. El Juanito dice, la señora Inés que vamos para que se suba. Juanito dice, esto era de que haga cuando era niño, no ahora. Juanito, Juano, ven acá. Un ratito, ven acá. No, sube ya, sube, estamos vamos. No puede. Está muy guapa todavía. Juanito. Juan, ven acá un rato. Abajo, vea. No, allá, No, ya no, nada. Gracias a Ahí en el fondo, vean, ya los pilares. Ah, ya. Yo haciendo acá. No, sí. ¿Y tu perro dice? ¿Y ustedes? Nada, aquí conversando. Ven allá, hombre, a la cuerda. Ya, se pasó su tiempo. Allá. Nos encontramos en estos momentos junto a la vía rápida, ya sería Cuenca Biblián, porque nos encontramos en Biblián, frente a la gruta
de la Virgen del Rocío. Y allí tenemos una vista panorámica de la gruta y del templo Ese es el gran de la Viviano. Virgen del Rocío. Chiquito aquí. Y allí está, tenemos por acá, a ver, el sector de Yabashi, ¿Cómo es la manda de allá? ¿Mandan en kilogramos? Biblián, centro de Biblián, el otro templo. También tiene sus edificios ya medio grandes, aquí Biblián también. Tenemos acá el estadio que en estos momentos creo que está jugando el Barcelona. Ahí están haciendo deporte los muchachos. Ya. Y bueno, y aquí tenemos a la Priscila que está muerta de gusto ahora sí ya. Eso, no va a caerse, Arianita, ve. Y aquí podemos observar también un corte grande de esta colina que se ha realizado la vía, pues claro, sí, se ha realizado un corte grande. Y aquí en esta parte ha quedado una parte plana, algo simpático. Y bueno, ¿cuáles serían las intenciones de aquí, de este lugar? A lo mejor de... ¿Qué están viendo amarillo? Es el reflejo de allá, ese. Ese es el reflejo de allá. Ahora está lindo de grabar. No sé ladrillo para la casa, Sí. Bien, vamos a continuar grabando. Allá se encuentra la escuela esta Daniel Muñoz de ¿Dónde es Biblián. la escuela? ¿Dónde queda la escuela? Esa escuela. Hay algunas escuelas, hay otra escuela, la Eres de Verdeloma, que se encuentra allá en más o menos tras del estadio. Ah, sí, Claro. verdad, sí. También la otra escuela de las madres, de las monjas que dicen. Ya se está olvidando la Nancy. Ya se está olvidando, sí. Ya Nancy, ya. La Nancy se está olvidando, ve. Ya. Ya no puede, ya no puede. Oye, hay que reírse. Nada, tú ya ríes esto, Aquí mejor la mano. Le falta que en la cabeza. Por aquí mejor la mano. Alisten las cámaras que vamos a lanzar la mano para abajo. No, pero la cámara Bien, va aquí abajo, estamos que vea. prácticamente en una montañita que era del bosque del colegio Benigno Iglesias de Biblián. Acá están los invernaderos que se han puesto. Se supone que tenemos algunos cultivos y vamos a tratar de enfocar. Este es mi famoso ex colegio en donde yo me formé mi educación secundaria. Prácticamente no podemos observar bien porque se encuentra un poco de árboles que están obstaculizando la vista, pues, de aquí del famoso instituto tecnológico. Aquí sabía venir este bosque también yo cuando era muchacho estudiante. Bien, y por allá tenemos el centro agrícola cantonal de Biblián. Más para el fondo no podemos observar. Allá al fondo tenemos unos invernaderos, pero lastimosamente nos encontramos en una parte muy baja. Por aquí más o menos se encuentran unos invernaderos sobre flores. Están exportando rosas de sello verde. Quiere decir sello verde, cero pesticidas químicos. Y también por acá tenemos el cerro de Charón, Atar, San Camilo, ves la vaquería, San Camilo Bajo,
Y bueno, vemos que Biblián también está empezando a crecer, ya que Biblián ha sido un cantón muy pequeño, un cantón medio olvidado también, pues no, por parte de nuestras autoridades de turno. Aquí vemos que las niñas están viniendo. ¿Cómo le decían a Priscila? Priscila, ¿no? ¿Cómo le decían? Arroz. Arroz con gafas. Arroz con gafas. Ya, bueno, nos vamos. También en esta autopista también se encuentra el alumbrado público en las partes más peligrosas donde ha existido bastantes asaltos, robos. Y allá al fondo tenemos un edificio del comercial Arévalo, que es uno de los comerciales más grandes de la provincia, porque tiene sucursales en Dele, aquí en Biblián 2, en Azogues creo que son 3 o 4. Por Cañar también parece que hay. Arroz con gafas. Ella está en cuatro acá. Porque arroz con gafas ahí están. Hola amigos. Mandarán una grabación de allá también, amigos. Para verles a ustedes, mandarán una de allá, con lo que sea. Yendo ahora en el verano, yendo a la playa, por ahí harán una grabación para que manden. Claro. Claro, sería chévere también verles a ellos, ¿no? Claro, No está bien que solamente ustedes nomás estén mandando y ellos no mandan cómo están ellos allá, nada, así es. Mandarán una Totalmente grabación. de acuerdo con don Víctor. Claro, que manden una grabación. Ahora en tiempo de verano, estamos en mes de junio, se van a las playas por ahí, o los que están trabajando por ahí, entonces... Están en bikini. Claro, manden. Están en pepas, mandarán no. Las playas nudistas. Es Marte.